Las últimas semanas y meses, la agenda informativa del país ha estado enfocada en un problema particular, digamos mejor, un problema estructural. Hablamos de contrabando. Según la Constitución Política del Estado del país, en su artículo 325, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos deberán ser penados por ley. Para el investigador jurídico Ian Miranda, y tomo como fuente su opinión registrada en la edición impresa del periódico El Deber en mayo de este año, indica que Bolivia es el único país y el primer país en el mundo en considerar esta conducta como delito en su texto constitucional. Miranda afirma además que el país cuenta con una legislación anticontrabando desde 1884, así como entidades creadas coyunturalmente desde 1968 hasta el 2020. Sin embargo, hay una cadena económica que dependen del contrabando, generando empleos, movimiento económico y que en muchas familias se ha convertido en una posibilidad de llevar el pan de cada día a su hogar. Esta noche, en Tumpa en Televisión, vamos a hablar de este tema, que lo hemos titulado El contrabando o la desestructuración económica de Bolivia. Quiero darles la más cordial bienvenida. Soy Marcela Muñoz, tu anfitriona en esta hora de programa. Bienvenidos a Tumpa en Televisión. Esta noche nos acompañan dos economistas, ambos apellidan Rodríguez. Ambos son de dos entidades muy importantes dentro del departamento y a nivel nacional. Estoy y muy agradecida con él, con el licenciado Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior del IPSE. Gary, estoy encantada de estar con usted. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la presentación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Un saludo también a mi colega Hugo Rodríguez. Muy honrados de estar en este programa para hablar sobre una temática realmente importante. Un tema interesantísimo, sin duda alguna, y que ha dado mucho sonido en estos días, mucho ruido, decimos los comunicadores en el ámbito informativo. Estamos también con el licenciado Hugo Rodríguez. Hugo Rodríguez es economista senior de la CAINCO, también es parte del CEDEC, Centro Boliviano de Economía. Le damos la más cordial bienvenida. Hugo, primera vez que está con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marcela, un gusto compartir contigo también, Gary. Es la primera vez y ojalá no sea la última, ¿no? Estoy segura que no va a ser. Halagado por su invitación. A usted, pues, el agradecimiento y bueno, agradecemos también la gestión del licenciado Rodríguez por ello. ¿Qué les parece si empezamos ya a tratar el tema? Ustedes saben que en televisión tenemos muy poco tiempo. Es una hora de programa, pero se acorta y este es un tema que va a ser verdaderamente amplio. Según el reporte, el licenciado Gary Rodríguez, Informalidad laboral en América Latina del año pasado, del 2020, del Latin American Public Opinion Project de la Universidad Vanderbilt de Estados Unidos, el país, Bolivia, cuenta con un 73,1% de trabajadores informales. Hablamos verdaderamente de una cifra enorme. Una gran mayoría de la población boliviana trabaja en el lado informal. Y cuando hablamos del lado informal, cuando hablamos de este dato tremendo, pues sin duda alguna estamos hablando de un problema estructural. Falta de empleos e informalidad como un problema integral que hacen esto que podemos llamar el contrabando. Así es lamentable decirlo, pero no solamente en la institución que usted menciona, el Fondo Monetario Internacional, a nivel internacional, pero también a nivel del país, el CED, la CAINCO, etcétera, han hecho diferentes estudios dando cuenta de la crecida del sector informal, que en muchos casos está ligado a la ilegalidad de actividades que, como el caso del contrabando, y lo ha dicho bien usted, están tipificados por las normas bolivianas como un delito. Esto quisiera dejarlo muy sentado desde el principio, de que el contrabando no es una alternativa para generar empleo, no es una alternativa para generar ingresos, más bien se trata de un delito que está estipulado por la ley y que por lo tanto merece una sanción, un castigo. Ahora, como bien manifestaba, la informalidad, la falta del empleo son caldo de cultivo para el desarrollo de esta actividad que en las últimas semanas ha motivado diferentes expresiones de sectores que están claramente impactados.
Cuando escuchaba la referencia que hacía del columnista del Deber en relación a la legislación boliviana respecto al contrabando, me gustaría ir un poco más atrás. De hecho, en 1825, uno de los primeros decretos que saca el libertador Simón Bolívar tiene que ver con el contrabando. Y de los varios artículos que están componiendo ese decreto, voy a rescatar dos. Uno, que cuando se descubra esta ilegalidad, el contrabandista no solamente estaba obligado a pagar los tributos evadidos, a perder la mercadería, pero además a ser desterrado, a ser sacado fuera de la República. Y lo segundo, que es todavía mucho más duro, que si algún funcionario del Estado, del gobierno, se hubiera hallado, dice, infraganti en la acción del contrabando o alentándola, dice, debería merecer la pena capital. Así que estamos hablando de que desde los inicios de la República de Bolivia y hasta ahora convivimos con esta ilegalidad que se acentúa en ciertos momentos como el actual debido a factores objetivos que tienen que ver con las políticas económicas de los diferentes países, el nuestro y principalmente los países que nos rodean. Licenciado Hugo Rodríguez, ¿a usted qué opinión le merece este escenario? Bueno, prácticamente de alguna manera en estos días, lo hemos dicho, el país está viviendo en una crisis económica donde pareciera ser que la gente resolver su día a día. Coincido plenamente con Gary, el contrabando es un delito, no es una alternativa, y en ese sentido tenemos mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer, es un problema complejo, y déjeme compartir la visión que tenemos desde el SEDEC, desde CAINCO al respecto. Ian es un colega nuestro con el que presentamos hace algunas semanas atrás un estudio que se hizo sobre el contrabando. Creemos que el sistema tributario es complejo, ¿no? Y hace una semana tuvimos la presencia de actores internacionales importantes. Estaban Norman Loaiza del Banco Mundial, y estaba también el señor Sechuchi, con quien compartí un foro hablando sobre el contrabando, pero uno de los resultados importantes del foro es ese, ¿no? Los sistemas tributarios debiesen ser más amigables para quien está en la formalidad, ¿no? Porque el empleador, el empresario, el industrial formal crean empleo de calidad, ¿no? Y habría que hacer la vida más difícil para quien está en la ilegalidad, para el contrabandista, ¿no? Y contrabando e informalidad son dos caras de la misma moneda, uno se nutre del otro, son como alguien me decía, son amantes, ¿no? Uno no puede estar sin el otro, ¿no? Pero ya yendo a las causas de esto, nada más déjenme compartir una reflexión que tiene que ver con el sistema tributario. El Banco Mundial decía, para quien emprende un negocio, el primer año el 84% de su ganancia se la lleva el gobierno. Completo desincentivo para quien quiere iniciar una actividad, un emprendimiento durante el primer año. Pero supongamos que usted es estoico y decide sobrevivir ese primer año, ¿no? El segundo, y durante la vida de su emprendimiento, usted tiene el doble de responsabilidades fiscales que su par, que otro emprendedor suyo en cualquier otro país de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y esos trámites a usted le insumen el triple de horas que le insume a sus pares. Supongamos que sobrevive, tiene usted un contador y el contador incurre en un error, el error es humano, hay errores operativos y todo lo demás, pero si pasó el error y 4 o 5 años después Impuestos descubre ese error, las deudas son acumulables, se indexan al UAFB, o sea, le va a quitar todo el flujo de caja que usted había venido cuidando durante todo ese tiempo, ¿no? Y finalmente creemos que el sistema tributario, fuera de todos esos desincentivos, tiene un desincentivo adicional que es complicado. El salario mínimo nacional subió de manera significativa en los últimos años,
y con ello el umbral a partir del cual los trabajadores pueden descontarse el 13% con facturas. ¿A qué me refiero? Como subió el salario mínimo nacional, hoy por hoy solo se descuentan, o sea, solo quien tiene el incentivo para pedir facturas es aquella persona que hace un ingreso mayor a 8.100, ¿no? Eso habría que contrastar con el ingreso promedio, según encuestas del INE, de la población en el sector formal bordea los 3.000, 3.500 bolivianos y en el sector informal los 4.000. Entonces, fíjese usted, Marcela, el promedio, el grueso de la población no tiene el incentivo para pedir facturas, ¿no? Y eso viene porque el umbral se subió. Entonces tenemos un sistema tributario realmente complejo y hay que trabajar bastante y hay que empezar a hacerlo ahora, poco a poco, ¿no? Es importante que en definitiva empecemos ahora, porque yo hablaba con una persona y me decía, un señor ya de bastante edad, y me decía, escucho al presidente en una declaración que hizo el presidente Arce y me decía, lo escucho a él y me acuerdo de tantos y tantos presidentes que de alguna manera mencionan lo mismo, que vamos a hacer esto, que nos vamos a empeñar a resolver esto, pero llegadas las cosas pareciera ser que todo queda en la enunciación. Legislaciones, leyes hay, pero parece que se queda en la enunciación. Gary, aparentemente el contrabando se ha insertado en todas las esferas de la economía, no solamente en el comercio informal. Y esta es una denuncia que le han hecho muchos empresarios de alguna manera, que también se han encontrado productos, incluso de contrabando, en algunos supermercados en Bolivia. Se habla además de que no es solamente el control que se tiene que hacer en los espacios del país, en ciertos puntos del país los que van a evitar esto, sino que son necesarias políticas públicas definidas, claras, que estén más allá de esa enunciación. Así es. Nosotros como institución, desde el IPSEI, hemos hecho varios estudios en relación al contrabando. Recuerdo uno, incluso el año 2005, titulamos la publicación El contrabando en Bolivia, una visión heterodoxa, queriendo decir algo distinto a lo que siempre se menciona cuando se habla de este delito, que afecta a la tributación del Estado, ¿no? Y nuestra contribución en aquel entonces era de que el contrabando cercenaba, quitaba empleo a los bolivianos. Quisimos darle esa connotación social. Por aquel entonces, en el año 2005, estábamos hablando de un nivel de contrabando de 650 millones de dólares, que significaba una pérdida de por lo menos 150.000 empleos que, como dice bien Hugo, si se dan en el sector legal formal, gozan de beneficios sociales, gozan del respeto de los horarios, de retribuciones que además son mayores que en otros sectores. Ahora, desde ese tiempo hasta ahora, vemos una cantidad increíble de sectores de productos afectados, y en este país se puede encontrar desde vehículos chutos, ¿no es cierto?, hasta lo que últimamente está llamando mucha atención, los alimentos que están en los mercados, los medicamentos, ¿no?, que entran de forma ilegal y que pueden afectar a nuestra población. Dentro de las afectaciones, cabalmente nosotros íbamos más allá de lo que puede ser un impacto en contra de la tributación. Me imagino que Hugo va a hablar sobre el tema del arancel, del peso de los impuestos y el spread que anima al contrabando, pero más allá de aquello, si alguien compra un producto de contrabando, que el día de mañana no le esté reclamando al Estado porque recauda menos y tiene menor capacidad de hacer una mejor política en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura. Pero hay otra afectación que tiene que ver con la pérdida del mercado para nuestros productores que están dentro de la legalidad y la formalidad. Y si nuestras industrias, si nuestros productores, incluso ahora agropecuarios, agroindustriales, pierden mercado, lo que pasa es que el día de mañana se va a perder empleo formal, empleo en el sector legal. Y por último está la posible afectación de la salud, ropa usada, medicamentos, alimentos, y finalmente el contrabando tiene nomás que ver con el narcotráfico, tiene que ver con el lavado de dinero, con la corrupción, y obviamente eso afecta a la generalidad de la sociedad, porque no hay peor
situación para un país donde la informalidad crezca de tal manera que la tributación cause solo sobre un 25% del total de las empresas, ¿verdad? Entonces la presión tributaria es alta sobre pocos, pero es muy laxa o inexistente para contrabandistas que incluso se mimetizan en regímenes especiales, como puede ser el régimen simplificado. En suma, ¿no? Decía desde los vehículos chutos que, según estimados, en el país circulan cientos de miles de vehículos indocumentados que incluso cargan gasolina, cargan diésel, o sea, reciben un combustible subvencionado. O sea, nuestros impuestos están pagando esta gracia, entre comillas, de los contrabandistas para beneficiarse de este producto. Pero más allá de aquello, están las confecciones textiles, productos de plástico, embutidos, maderas que entran, alimentos incluso básicos, ¿no? Las quejas que hemos visto en los productores del Valle recientemente, que han merecido una atención de 3 ministros que han tenido que venir desde La Paz. ¿Por qué? Porque la papa, porque la zanahoria, el tomate, la cebolla, etcétera, le están quitando mercado. Ahora, hablando de desestructuración, bueno, esto tiene que ver también con un problema estructural de la economía boliviana que tiene que resolverse a través de la productividad, la competitividad y un manejo distinto del tipo de cambio. Sin duda alguna, producción, paridad de dólar y contrabando tienen una relación intrínseca. Expliquemos a las personas, licenciado Hugo Rodríguez, esto para que lo puedan entender ellas mejor. Perfecto. Y voy a empezar, y voy a intentar ser breve, pero bastante intuitivo, con la siguiente frase: el contrabando daña la economía en su conjunto, ¿no? No es solamente aquella empresa que tiene productos de competencia, esa competencia desleal en el mercado, ¿no? Es a la economía en su conjunto. Y hago un ejemplo simple. Supongamos hay una empresa que lleva sus productos al mercado, tiene esta competencia. En CAINCO hicimos una encuesta y los diferenciales de precio entre los precios del productor industrial, empresario formal, versus los de contrabando, van desde el 25% harinas, por ejemplo, 30% lácteos, 40% oleaginosas, el aceite que usted consume, que está en la mesa, y que, por cierto, usted ama de casa, que por consumir el contrabando, por ahorrar algunos pesos, está dejando de darle a su familia un aceite enriquecido con vitamina A, que es la producción nuestra respecto a cualquier 40, 50, 60% productos de aseo del hogar, aseo personal, cuidado del bebé, lubricantes. Entonces los diferenciales son importantes. ¿Qué sucede? Usted, empresario, se queda con esas ventas, se queda con la mercadería en sus almacenes, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ajustar su línea de producción en consecuencia. Cuando usted ajusta su producción, automáticamente disminuye la demanda por insumos. Entonces, por ejemplo, nosotros producimos un achocolatado, ese que lo encontramos en el desayuno, que está en la hora del té, ¿no? Como las ventas caen, y las ventas durante el primer trimestre cayeron entre 25 y 30% por efectos del contrabando, usted va automáticamente a disminuir la demanda del azúcar, afectando a otro tipo de industria, por otro lado, ¿no? Porque ya el azúcar per se tiene esa competencia, pero los clientes del azúcar le van a decir, ¿sabe qué? Ajustemos las cantidades, ya no compro tanto, voy a comprar menos, ¿no? Usted va a demandar menos envase, va a demandar menos plásticos, va a demandar menos cartón, etcétera, y ahí se va dando todo el impacto en el tejido empresarial, ¿no? Y un ejemplo que hago es el siguiente: supongamos se cerró la línea de producción, ahí hay el tema fundamental, que es la creación de empleo, ¿no? Y ¿qué es lo que sucede? Usted daba a esos empleados en la línea un desayuno, una merienda, un almuerzo, etcétera, etcétera. ¿Qué hace con su contrato de catering? Lo renueva y lo corta. El servicio de catering no tenía nada que ver con el contrabando, pero se está viendo afectado por los efectos de segunda vuelta, ¿no? Entonces,
los efectos del contrabando sobre la economía son significativos, y me gustó mucho el título de la charla, desestructuración, ¿no ves?, de la economía, y eso es lo que está sucediendo, y eso es lo que sucede al final del día. Solo dos ejemplos más para terminar. En el estudio que hicimos con Ian sobre el sector de alimentos, un contrabando de 550 millones de dólares se desagrega en todas las industrias relacionadas con el sector de alimentos, inclusive el transporte formal, el comercio formal, la demanda de productos agrícolas, la demanda de productos pecuarios, carne, por ejemplo, carne procesada, ¿no? Y eso daña el empleo en 125,000 empleos. O sea, un shock de 550 millones de dólares de contrabando en alimentos, ¿no?, daña la creación de empleo en 125,000 empleos. Quiero remarcar algo que ha dicho acá el licenciado Hugo Rodríguez, que me parece realmente interesante e impresionante. Al comprar un alimento o un artículo al contrabando o de contrabando, pues no nos estamos dando cuenta de que le estamos quitando empleo a la familia boliviana, de que le estamos quitando una oportunidad para que su hijo, de usted que nos está viendo, que tenía una previsión de trabajar en tal parte o que se está preparando para acceder a un empleo en una empresa X, pues no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque las empresas que producen boliviano, producen nacional, pueden quebrar. Nos decía bien el licenciado Hugo Rodríguez, hay una cadena productiva que hace el tejido empresarial, y esta cadena productiva se rompe, se destruye, prácticamente se muere con el tema del contrabando. Y aquí yo quiero entrar a hablar, licenciado Rodríguez, del tema marca país. ¿Y por qué digo esto? Porque si no producimos, si seguimos en esta lógica, en este mercado que prácticamente es un mercado informal y de contrabando, entonces, ¿qué está pasando con las empresas bolivianas? ¿Qué está pasando con esas políticas de Estado que hasta ahora no pueden enfocar bien el tema de marca país? Perú lo ha hecho con gran éxito, por ejemplo. Así es. Bueno, solo para complementar lo dicho por mi colega, cuando hablamos del empleo, no solamente el contrabando afecta al productor, a la fábrica, al taller o al productor agrícola, pecuario, también afecta al comercio y al importador legalmente establecidos, porque no van a poder competir con una actividad que no paga el gravamen arancelario, que no paga el impuesto de IVA a las importaciones o los impuestos específicos, ¿no?, en el caso de las bebidas, en el caso de los cigarrillos, etcétera. Entonces, es un efecto en cascada. Y de eso deberíamos estar apercibidos todos los bolivianos, que cuando compramos un producto de contrabando, como bien usted dice, el día de mañana podemos estar afectando nuestro propio empleo o el empleo de los que son parte, que se generan para nuestros familiares o amigos. En lo que respecta a la marca país, lamentablemente hay que decirlo, en otras naciones hay apoyo a los productores. Hay campañas desde el Estado, de los gobiernos, no solo nacionales, también los municipales, para promover el consumo de artículos o bienes, productos generados localmente, nacionalmente. Creo que nos está faltando a nosotros revalorizar el esfuerzo que hacen los inversionistas bolivianos y también extranjeros en nuestro país para abastecer nuestro mercado. Muchas veces se dice que el producto nacional es más caro, y eso tiene una explicación. Si el mercado se va a ir angostando, se va a ir encogiendo, obviamente los costos de producción van a ir subiendo, los costos medios, por la escala que vamos a tener. Tiene su explicación cuando en otros países hay, por ejemplo, la autorización para el uso de la biotecnología en el agro, entonces el maíz, la soya, otros productos ingresan, producto de una altísima productividad, menores costos de producción y además mayores escalas productivas, sin pagar aranceles, sin pagar impuestos a nuestro mercado, y compiten de una forma totalmente desleal e ilegal con nuestros productores que no tienen acceso a esa tecnología. Entonces, nos falta revalorizar el producto nacional, y ojalá el día de mañana tengamos una campaña que vaya más allá, de hecho, en Bolivia, que nos haga sentir a los bolivianos orgullosos de lo que producimos y demos nuestro voto, nuestro apoyo consumiendo
estos productos en el mercado. Y eso va a dar lugar a que tengamos la marca boliviana posicionada. Creo que estamos demasiado serios en este programa. No te vayas, vamos a volver en un rato más y vamos a seguir hablando de esto. Lluvia que nos hace vivir, lagos, alegría de existir, ríos que se van hasta el mar, el milagro del agua que debemos cuidar. Porque Saguapac nació para servir a Santa Cruz, la cooperativa brilla con su luz. Cooperando bajo el signo de los pinos, los cruceños tienen un mejor destino. Cooperándonos, Saguapac, el agua de todos. Ya llega Lola. Lola llegó para marcar tendencia. Adquiérelas solo en nuestra tienda de Design Center. Lola by Corimexo. Hay peligros que no los ves, pero existen. Solo personal autorizado de CRE puede realizar la poda de árboles cerca del tendido eléctrico. Llama al 176 y solicita el servicio. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Estamos de retorno en Tumpa en Televisión hablando de contrabando con dos invitados, ambos economistas, el licenciado Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior del IPSE, y el licenciado Hugo Rodríguez, economista senior de CAINCO y parte del CEBEC, Centro Boliviano de Economía, CEBEC, digamos bien. Me comentaban acá entre pantallas, y también lo habían mencionado dentro de su participación, que han participado, que ustedes desde la CAINCO y desde el CEBEC han participado o han llevado adelante, digamos mejor, un foro acerca de contrabando e informalidad. Así es, la anterior semana, durante toda la mañana del día jueves, estuvimos con el Banco Mundial hablando sobre informalidad y contrabando, ¿no? Ya le digo, uno de los principales resultados a partir de los estudios de Banco Mundial, con experiencias nuestras, ¿no? A partir de este estudio que hicimos con Ian Miranda, basado también en todo el trabajo que hizo el IPSE, bastante loable, tiene como unas 4 o 5 publicaciones en el tema, ¿no? Y aparte, uno de los temas interesantes del foro fue la mesa empresarial. Tuvimos a 3 empresarios que nos contaban uno, ¿en qué sector están? Estábamos con alguien del Ann Paul McFarlane, del sector de farmacias. Estuvimos con el ingeniero Basoberri de Madisa, una empresa que es industria y a la vez importa también productos de consumo. Y estuvimos con el representante de Javier Basta de la PIL, que nos contaba también lo durísimo que le están pasando, y son 3 sectores clave a los cuales les está afectando de la economía, ¿no? Y una de las coincidencias fue esa: hagámosles la vida más fáciles a los formales en todo ámbito de cosas, ¿no? Principalmente el tributario. Hagámosle la vida más difícil a los informales, al contrabandista, porque recalco la frase con la que Gary inició el programa: el contrabando es un delito, ¿no? Y eso no es una alternativa. Y en ese sentido, creo que hay mucho espacio para hacer por parte de las autoridades, y solo quiero comentar un par de cosas también al respecto. ¿En qué sentido? Como decía Ian, también en una de sus columnas, y el resultado del estudio, el marco normativo es bastante permisivo para el contrabandista.
Supongo usted trae 3 televisores, pantalla plana, $1,000 cada una, ¿no? Tributan 10%, si las trae de contrabando, el tributo omitido de esos $3,000 son ¿qué? 10%, $300, ¿no? Si a usted lo pillan, no hay problema, porque el tributo omitido a partir del cual usted va a la cárcel son aproximadamente $60,000, ¿no? O sea, puede traer 608, 610 televisores y recién, si lo pillan, va a la cárcel. Imagínense, 600 televisores son 2 containers de 40 pulgadas. Si trae uno, tranquilo, porque es contrabando contravencional. No lo van a meter a la cárcel, no van a decomisar su mercadería, la van a guardar en un almacén y ahí tenemos los plazos que establece la ley para presentar los papeles, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el marco normativo actual es bastante permisivo con el contrabandista, ¿no? Y en ese sentido creo que hay 2 ganancias, y cerrando y complementando la última parte también, que podemos hacer desde la política pública. Y desde CAINCO celebramos todo el esfuerzo que están haciendo las autoridades actuales y creemos que nuestro estudio, conjuntamente la suma de los estudios de otras entidades hermanas como el IPSE y otros, lo único que hacemos es contribuir para hacer una Bolivia mejor y dejar un mejor espacio a nuestros hijos, ¿no? Y creemos que podemos tener ganancias rápidas, uno, moviendo este umbral de los 200,000 UFBs, a partir del cual el contrabando es considerado delictivo, volverlo a los 10,000, que estaba hace algunos 15 años atrás, que hace mucho más sentido, ¿no? Porque los 200,000 son algo así como 40 veces el umbral que tiene Chile, 50 veces el que tiene Colombia. O sea, definitivamente tenemos el umbral más alto a nivel Latinoamérica. Eso uno, y dos, ajustar este umbral a partir del cual la población, los dependientes, empiezan a presentar facturas. Creo que pueden ser 2 señales bastante importantes para crear los incentivos concretos para que la gente empiece a pedir facturas, que eso es lo que se quiere, ¿no? Formalizar la economía. Gay, ¿usted quiere aportar con algo? Bueno, sí, en primer lugar quiero felicitar públicamente la iniciativa que tuvo CAINCO para organizar este foro la semana pasada, juntamente con el Banco Mundial. 3 horas que estuve frente a la pantalla, sin desperdicio, quiero decir, viendo a 3 expertos del Banco Mundial, viendo a los expertos del Centro Boliviano de Economía, estaba Hugo, estaba Pablo Mendieta, pero además las 3 empresas que hablaron sobre su día a día, sobre las vicisitudes que tienen que pasar por causa del contrabando. Pero además, porque escuchando especialmente al experto italiano, llegamos nosotros a confirmar que las 3 recomendaciones que siempre hemos venido haciendo desde el año 2005, luego de los estudios que hemos preparado sobre contrabando, donde hemos hecho estimaciones de carácter estadístico, grupos focales, encuestas, sondeos de opinión, conversaciones con autoridades, incluso irrupciones en los mercados de contrabandistas. Esas 3 conclusiones o recomendaciones que habíamos lanzado fueron confirmadas desde el Banco Mundial por este experto. ¿Y cuáles son las 3 políticas que siempre hemos sugerido desde el IPSE para combatir integralmente el contrabando? Primero, el empoderamiento de la aduana. Habíamos en su momento sugerido que exista una fuerza especial contra el contrabando, como la FELCN contra el narcotráfico. Algo de eso se hizo. Hoy día hay que decirlo y aclararlo también para que la población lo sepa. Estrictamente hablando, la aduana no tiene el encargo de controlar las fronteras. Siempre se dice que la aduana controla las fronteras. No. La ley 1035 establece que sea el ejército el encargado de vigilar las fronteras, apoyado por la Policía Nacional. Primera puntualización. Entonces, cuando hablamos de empoderar a la aduana, quisiéramos que el día de mañana la sensación de riesgo aumente de tal forma que haga reflexionar a los contrabandistas de no incurrir en el delito. ¿Y eso cómo se puede hacer? Con que el órgano ejecutivo, judicial y el legislativo funcionen alrededor de este propósito. Que el INIAF, que el SENASAC, que impuestos internos,
que AGEMET, dependiendo de los sectores, pero además las alcaldías se preocupen del contrabando que se está defendiendo en el caso de los alimentos, por ejemplo, como bien decía Hugo, que ha puesto en zozobra a la agroindustria y a los productores agropecuarios, para que la población sepa lo que tiene y lo que no tiene que comprar. Entonces, la primera política tenía que ver con aumento de la sensación de riesgo. Segunda política, facilitación. Ya Hugo ha hablado de hacer la están dentro de la legalidad y la formalidad e ir contra aquellos que están dentro del contrabando. ¿Y eso qué significa? Menos tiempos, menos costos para la actividad formal, para la actividad trabajado en los años anteriores, por ejemplo, para que haya la figura del operador económico autorizado que le da ciertos incentivos, ciertas prerrogativas a quienes son auditados como que están haciendo las cosas acorde a ley. Esa es la segunda política, la de facilitación, que tiene que ver con el tema de tributación, que tiene que ver con la productividad y competitividad. Y lo tercero, Marcela, que usted lo tocó de alguna forma al inicio y que donde estamos cojeando, ¿verdad? Esto tiene que ver con marca país, tiene que ver con la reflexión a la sociedad sobre el tema del empleo, etcétera. Se llama política de concienciación ciudadana. Por eso me encanta hacer este programa para hablarle a la gente y decirle que el contrabando es un mal negocio, que comprar barato cuesta caro, que el día de mañana puede comprometer la salud, puede comprometer la seguridad del Estado, puede comprometer el empleo de los trabajadores. Entonces, concienciación ciudadana, de tal manera que se llegue a entender que el contrabando está al margen de la ley, que no es un tema menor por las magnitudes incluso de las que se está hablando, ¿verdad? Y los efectos concomitantes con otras actividades que son ilegales. Concienciación ciudadana en el sentido de que queremos un país de productores o queremos un país de contrabandistas. Queremos un país con un Estado fuerte, con un Estado que recaude, con una mayor formalización de la economía, o queremos vivir el día de mañana en la zozobra de estar dependiendo de grupos que controlan la economía al margen del Estado. Hugo, pero yo tengo aquí una pregunta, o sea, es maravilloso, el foro ha sido realmente enriquecedor, ha sido además de ello propositivo totalmente, pero ¿qué necesitamos para que eso se concrete? Yo creo que necesitamos trabajar en conjunto, tanto desde el sector público como el sector privado, ¿no? Comentaba hace un momento que vemos con muy buenos ojos, con mucha esperanza, todas las acciones que están haciendo desde la aduana, el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, y los resultados que se están dando, ¿no?, en términos de decomiso, etcétera. Pero ciertamente hay todavía mucho por hacer. Por ejemplo, con respecto al empoderamiento de la aduana, desde el sector privado planteamos una alianza aduana-sector privado que permita comprender, entender y trabajar sobre uno de los problemas que es también muy complejo, que es el contrabando técnico, ¿ya? El contrabando técnico es básicamente la defraudación. Usted trae mercadería, pasa por las vías autorizadas de la aduana, pero la factura consigna un precio que no es el verdadero. Debió costar 20 y figura 3. Entonces usted está defraudando al fisco y eso se traduce en los mercados, ¿no? Llega ese producto al mercado y como uno no pagó todos los tributos que debería haber pagado, usted puede venderlo muchísimo más barato, sin entrar en aquellas consideraciones que hacía Gary sobre el lavado de dinero y todo lo demás, ¿no? Entonces, una asociación aduana, sector privado. ¿Por qué el sector privado? Porque el sector privado está en la primera línea de batalla. El sector privado sabe dónde se colocan los productos, dónde está la competencia desleal, sabe quiénes son los que están de la competencia desleal, sabe de la formación de precios de sus productos y sabe quiénes están actuando al margen de ese punto. Uno. Dos, creemos también que los espacios de mejora están en los ámbitos que, e incido en eso, tributario y normativo. Uno son decretos supremos y en algún caso había que ajustar el Código Boliviano Tributario, pero creemos que las circunstancias están dadas, la Asamblea es
podría fácilmente viabilizar esa propuesta de reducir el umbral de 200.000 UFBs a 10.000 y por otro lado es ajustar un decreto supremo, ¿no? Entonces son pequeños pasos que se los puede dar en una alianza público-privada para mejorar las circunstancias actuales y acotar el contrabando. Desde lo privado, de alguna manera, esos pasos ya se han dado y también desde el ámbito público que nos ha mencionado. Ahora es necesario trabajar en conjunto. Yo quiero decirles acá, y esta es una cifra que la da la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que ha estimado en internación ilícita de productos alrededor de 2.300 millones de dólares anuales. Mientras que CAINCO estima que asciende a 400 millones solo sobre 8 categorías de alimentos y bebidas. Estos números, en definitiva, pues nos llevan a comprender que hay una alarma nacional y las autoridades nacionales pues tienen que estar atentas a esto. ¿Por qué? Porque necesitamos reactivar la economía. Y este es un tema que me preocupa verdaderamente, estimados amigos que nos están viendo y acá también a nuestros invitados. Me preocupa porque estamos en un momento tremendo. Se estima que este semestre prácticamente en Bolivia hemos tenido datos tan negativos en el tema económico que la pandemia y esta crisis que agudiza más, pues está llevando en definitiva a tener un escenario cada vez más complicado. Debemos actuar de inmediato, ¿cierto? Así es, clarísimo. Bolivia está en crisis, ¿no? Eso es innegable, de que hay cierta recuperación en algunos sectores, es verdad, de que el insospechadas de igual forma, de que el contrabando complota contra la reactivación económica definitivamente y que afecta al trabajador, a las familias, a los jefes de hogares, está fuera de toda duda. Marcela, el último dato que tenemos es de un nivel de desocupación, ni siquiera voy a decir desempleo, desocupación del 7,6% al mes de país. Hay más de 300.000 personas que no están ocupadas y que están por ahí deambulando y viendo cómo se van a seguir prestando dinero o van a estar sobreviviendo. Cuando el contrabando quita empleo en el sector legal formal, está quitando empleos de calidad, empleos que reportan tributos al Estado, que le significan beneficios de salud, de jubilación, etcétera, para los trabajadores. Entonces, es algo que definitivamente debe preocuparnos aquí y ahora, porque si esta crisis se profundiza, porque la reactivación no va con la celeridad del caso, muchas más personas, muchas más familias van a sufrir y corremos el riesgo el día de mañana de una escalada, ¿verdad? Y de una crisis social a la cual no queremos llegar. Entonces la solución para esto viene por el lado de la inversión, viene por el lado del comercio, de la importación, de la producción formal y legal, y eso solamente se puede hacer con un estímulo de parte del Estado. En esa línea quería, Marcela, un par de consideraciones con respecto a las magnitudes. El trabajo de la Confederación de Empresarios Privados estima 2.300 millones. Nosotros ahora trabajamos en las 12 categorías de alimentos, 8 alimentos, 12 categorías de productos, sumamos televisores, celulares, lubricantes y ahora estamos viendo el tema de medicamentos. Encontramos que en tan solo 12 eran 1.100 millones el contrabando, ¿no? Y eso con datos a 2019, ¿no? Y en algunos casos 20, no 21, y lo que hemos visto a principios de este año. No hemos considerado tubérculos, verduras, frutas. Recuerde que hace algunas semanas se estaba bloqueando por aquello, ¿no? No hemos considerado artículos de aseo para el hogar, aseo de limpieza personal, pañales, por ejemplo, que uno va al mercado y los encuentra por doquier. No hemos considerado otro tipo de medicamentos, ropa usada, autos chutos.
Entonces, si con tan solo 12 categorías estamos casi en el 50% de lo que el estudio decía en 2016, creemos que ahora la cifra es muchísimo mayor que aquel, ¿no? Entonces, el contrabando está frenando la reactivación, el contrabando al final del día afecta el empleo de calidad y ciertamente no es ese el país que queremos, ¿no? Queremos un país fuerte, que dé empleo de calidad, con salud, con previsión de largo plazo. Esa es la ruta del desarrollo que planteamos. Esa es la ruta del desarrollo que verdaderamente necesitamos todos. Nos falta una tanda comercial más y luego volvemos en el último bloque. Gracias por acompañarnos. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Este abril ya llega Lola. Lola llegó para marcar tendencia. Adquiérelas solo en nuestra tienda de Design Center. Lola by Corimexo. Lluvia que nos hace vivir. Lagos, alegría de existir. Ríos que se van hasta el mar. El milagro del agua que debemos cuidar. Porque Zaguapac nació para servir a Santa Cruz. La cooperativa brilla con su luz. Cooperando bajo el signo de los pinos, los cruceños tienen un mejor destino. Cooperándonos. Zaguapac, el agua de todos. Gente linda que nos ve a través de la señal de Canal Universitario, yo sé que este tema ha sido bastante serio, bastante duro, es la verdad un momento difícil que estamos viviendo todos y es necesario que para salir de esta situación tengamos que unar esfuerzos y tengamos que hacer verdaderamente que los expertos, que las empresas privadas y que el ámbito público además pues trabajen y desarrollen ideas para que estas luego lleguen a concretarse en políticas que beneficien a todos. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de este momento y solo lo vamos a hacer con trabajo, no con contrabando, con trabajo, con producción y con el esfuerzo que cada uno de nosotros le ponga, porque tenemos que concientizarnos, como nos decía acá el licenciado Gay Rodríguez, de comprar boliviano. Estamos prácticamente en los últimos minutos. Licenciado Hugo Rodríguez, por favor, sus palabras finales y mi agradecimiento por su participación. Al contrario, Marcela, mi agradecimiento hacia usted y quiero cerrar con lo siguiente. El contrabando, habíamos dicho, es un delito, no es una alternativa. El contrabando está frenando la tan ansiada reactivación económica y no es correcto pensar que la población se está beneficiando con precios bajos, ¿no? Por el tema del contrabando. Tenemos un dicho, los economistas, que dice que no existe almuerzo gratis en economía. Lo barato de hoy, mucho cuidado, que se va a traducir en costos el día de mañana. ¿Y cuáles son los costos? Por ahorrar unos pesos o por permitir que esa línea, esa lógica de que la población se está beneficiando de precios bajos, se está, como decía el título de esta conversación, desindustrializando. El país está retrocediendo en términos de formalidad, de industrialización, y eso no es la ruta del desarrollo que planteamos.
Los recursos son escasos, estamos en un momento complicado no solo para las autoridades, pero también para las familias que están endeudadas, que no tienen trabajo. Creemos que la ruta es la cooperación, trabajar juntos de manera coordinada, creativa y con la visión de largo plazo, que la formalidad es la ruta para el desarrollo, ¿no? Licenciado Rodríguez, Gay Rodríguez. Muchas gracias una vez más por la invitación y por permitirnos compartir nuestras preocupaciones, compartir nuestra visión y también nuestras sugerencias para combatir este contrabando, este delito que quita mercado a las empresas, quita trabajo, ingresos a las familias y que complica la reactivación económica boliviana. Creo que si juntos, sector público, sector privado, en una estructuración económica de Bolivia. Yo quiero cerrar diciendo esto. Primero, gracias a nuestros invitados. Sin ellos no hay tumpa en televisión, de verdad. Y quiero decirle a usted que nos está viendo que el contrabando en Bolivia es parte de un flagelo más grande, que es la falta de estructura de los actores económicos del país, que vive sumido en la informalidad, como nos los han explicado. No olvidemos que el contrabando es parte de esa informalidad y se ha convertido hoy en la piedra en el zapato ante esta crisis económica que abarca al Estado y a usted, estimado televidente, porque a usted también le está afectando. Año tras año, legislación tras legislación, gestión tras gestión, tal vez nos llenamos la boca de enunciados y no tomamos el toro por las astas. O estructuramos el país con condiciones claras y formales, igualitarias, como nos los han planteado, o prácticamente estaremos como en los tiempos de la colonia, pues poniéndole toda la carga solamente a aquellos que producen en Bolivia, aquellos que aportan a Bolivia con una empresa formal y a los otros que están en la informalidad, nada, que es un gran margen de la población. Creo que es hora que reflexionemos. Agradezco mucho su participación, gente bella que nos ve al estar ahí, participa con nosotros, claro que sí, y a nuestros invitados de nuevo, gracias. Buenas noches, gente bella, hasta la próxima.